Martes vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Pascal, buenos días, te saludo a ti y al auditorio, Pascal. Y Pascal, ahí con un asunto que me apena reiterar, pero hace 8 días, cuando nos despedimos antes de los días santos, yo destacaba dos cuestiones. Uno, la importancia de no naturalizar la violencia, como lo ha venido haciendo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que considera que el secuestro de 66 personas integrantes de distintas familias, por cierto, 8 de ellos no han sido ubicados o rescatados, no son cosas que ocurren. Y dos, destacaba también el rol que justamente ante la violencia está tomando la Iglesia Católica ante la ausencia del Estado. Y al respecto señalaba cómo promueve un compromiso por la paz al tiempo que varios obispos de Chilpancingo, Culiacán, Guadalajara señalan la falta de seguridad pública. Pues hoy, Pascal, aunque mi propósito era abordar otro tema, el relativo al arranque del segundo tercio de la campaña presidencial, que tendrá por estaciones de parada los dos debates presidenciales del domingo 7 y del domingo 28 de abril, aunque ese era el tema que pensaba abordar ayer hacia la tarde, creo que es menester volver sobre el asunto de la violencia criminal, de la violencia social y de la violencia política, porque siguen ocupando un espacio preponderante en el debate público. Y digo esto porque de pronto, al menos en Palacio, se piensa que hablar de la violencia es con el propósito de hacerlos ver mal, pero no, Pascal, el problema no es hacerlos ver mal a ellos, sino el hecho es que la violencia de pronto resulta un tanto asfixiante. ¿Por qué digo esto, Pascal? Porque del martes pasado a la fecha, Pascal, ocurrieron 3 hechos sobre los cuales es ineludible reparar, porque tienen por denominador común la ruptura del tejido social. Después de que platicamos del secuestro de las 66 personas allí en Sinaloa, en Nuevo León, en los municipios de Salinas, Victoria y Ciénaga de Flores, se registró otro secuestro colectivo, en este caso de 17 personas integrantes de distintas familias. Y ese hecho, Pascal, de pronto sugiere que el crimen está poniendo en marcha una nueva modalidad en su proceder. Es difícil pensar que lo sucedido en Nuevo León sea una réplica, una calca de lo acontecido en Sinaloa, pero no puede descartarse, Pascal. Y visto que en Sinaloa la impunidad selló el secuestro de familias enteras, no puede desecharse la posibilidad que estemos frente a un nuevo tipo de actividad criminal que esta vez afecta no al miembro de una familia, sino a la familia en su conjunto. Ese es un hecho que quedó un poco de soslayo, porque fue cubierto por la doble tragedia sucedida en Taxco, Guerrero. Ahí no fue la violencia criminal, o fue la violencia criminal y la violencia social la que de pronto se expresó de manera bárbara, y bárbara no lo digo como una palabra, como un recurso para referirme a la brutalidad de ella, sino de manera expresa, Pascal. Vimos ahí a la barbarie, el secuestro y el asesinato de una pequeña, y por el otro lado, el linchamiento de los presuntos secuestradores, que incluso acabó con la vida de la mujer que en principio estaba implicada en el rapto. Pero de nuevo, la negligencia con que actuaron las autoridades estatales de Guerrero y las municipales de Taxco hicieron que la furia popular tomara la justicia por su propia mano, y sobra decirlo, Pascal, eso no es justicia. Y ahora, bueno, pues ya vimos que la solución del alcalde de Taxco es despedir al secretario estatal, pero él no reflexiona si debe o no reelegirse, Pascal. Y es increíble que esté buscando la reelección. Cuando en un lapso, Especialmente, claro, por este hecho, pero ya el periodo de este hombre al frente del ayuntamiento ha sido desastroso. pero es que Pascal, antes de este hecho, estuvo esa balacera rara donde él se ve
No sé si implicado, si es objeto de un atentado, Sí. pero como nada se aclara, Pascal, y está por lo demás aquellas golpizas a los trabajadores del volante y del transporte público ahí en Tasco. Uh-huh. Entonces uno dice, ¿cómo es que piensa que tiene la autoridad, no voy a decir moral, pero política, para pedir que de nuevo voten por él? Pero en fin, Pascal, ese hecho... Porque cosas que en otros países, querido René, implicarían que alguien tiene que renunciar a su carrera política, y ahí siempre me acuerdo del caso de la lideresa del Partido Socialdemócrata sueco que compró unos chocolates con la tarjeta equivocada y ahí perdió su oportunidad de ser primera ministra. En México esas cosas no pasan. Es decir, suceden las peores cosas y ningún político se siente que él No, debiera dejar la política para siempre. si acaso algún subalterno, Pascal, Sí, si acaso, si acaso. pero no asumen su responsabilidad. Pero bueno, Pascal, ese fue el segundo acontecimiento en estos 8 días, y el tercero fue el de ayer, Sí. el homicidio de la candidata de Morena en Celaya, Gisela Gaitán, ultimada justo al encabezar un acto proselitista. No fue objeto de un atentado al llegar a su casa, al salir de su casa, al llegar a algún lugar, no, en un acto político, Pascal. Y ese no sé si sea un acto de la violencia criminal o de la violencia política, Pascal. Y tú podrás decir, oye, pero es muy fuerte pensar que se trata de violencia política. No sé, Pascal, pero como no se aclaran, podemos pensar que hasta extraterrestres son los responsables. Y tú decías al inicio de la edición del día de hoy del noticiario que suman 14, y ya el número de candidatos liquidados por el narco, es decir, el crimen o los políticos. Hay políticos que no quieren ver que votan con plomo a quienes no quieren que sean votados con boleta. Y entonces, Pascal, verdaderamente sí es inquietante ver cómo la violencia de todo tipo, criminal, social, política, comienza a abrazarnos y la naturalizamos, Pascal. Es el tema de conversación y, como tú dices, ya es algo que asumimos como parte Sí, del paisaje, desgraciadamente. Pues, querido René, nos dejas pensando. Muchísimas gracias. soy yo quien te agradece, Pascal. Gracias, un abrazo. René Delgado, que usted puede escuchar aquí martes y jueves en este espacio.